Bienvenido a mí. Bienvenido a mí. Claro, ya estamos, ¿eh? Residencial para Ya estamos. Pero de allí, ¿Quiere? de Estados Unidos. Sí, yo estaba hablando Sí. de los sitios. Bueno, vamos a seguir y vamos a continuar esta tarde con el estudio que estamos haciendo a través de la segunda epístola de los Corintios, el capítulo 13. No, en el capítulo 12. El capítulo 12, hoy estamos en el capítulo 12. En el capítulo 11 recordáis que el apóstol hizo una defensa de su apostolado en contra de los falsos maestros, de los falsos apóstoles que se habían introducido en la iglesia de Corinto. Y bien, pues él tiene que hacer una defensa, le ruega que les permitan un poco de insensatez, porque gloriarse de uno mismo es ciertamente insensatez, ¿no? Y él se vio obligado a hacerlo porque aquellos falsos apóstoles estaban de alguna forma moviendo a los creyentes de Corinto y haciendo que titubearan, ¿no?, en su fe. Y Pablo pues comienza el capítulo 11 con aquella famosa frase, ¿no? Ojalá me toleraseis un poco de locura, ¿no? Porque él veía lo que iba a hacer una locura, ¿no? Y bueno, hace en ese capítulo pues hace un recuento ciertamente de su apostolado. Él dice que aunque fuera tosco en la palabra, no lo era en el conocimiento, ¿no? Y que un poco de ironía, dice que en lo único que no le había agraviado era en que no había sido una carga para ellos, como sí lo eran los falsos maestros. Los falsos maestros siempre, y los falsos apóstoles siempre van buscando dinero, ¿no? Pablo no consintió ser una carga, no permitió que los corintios le ayudaran económicamente, ¿no? Y dice, bueno, perdóname este agravio, ¿no? Y luego ya a partir luego dice que aquellos eran falsos apóstoles, falsos maestros, obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, y que no era maravilla porque aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces dice que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? Hablamos de esto, ¿no? Y luego ya empieza el currículum, por decirlo así, de Pablo, ¿no? Otra vez digo, continúa diciendo en el versículo 16 de ese capítulo 11, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, ¿no? Para que yo me gloríe un poquito. Y empieza a hablar y empieza a decir, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, porque aquellos no eran ministros de Cristo. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, etcétera, 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 ¿no? Aquí vemos que él no hace alarde de haber tenido estudios a los pies de Gamaliel, de haber sido un estudioso del Antiguo Testamento, de haber estado en tal y tal ciudad o en tal y tal universidad, ¿no? Él hace un recuento de sus sufrimientos, ¿no? Porque lo que más evidencia un siervo de Dios, por decirlo así, son sus sufrimientos. Son sus sufrimientos. La palabra de Dios lo dice claramente, ¿no? Dice que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y Pablo a Timoteo le dice, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es casi un mandato. Le está diciendo sufre. ¿Es así o no es así? Le está diciendo sufre penalidades. O sea, es un mandato. Entonces, el baremo ha cambiado mucho de aquel entonces a ahora, ¿no? Hoy no se mira tanto el sufrimiento, hoy se mira si un hombre
posee una elocuencia, o ha estudiado en un seminario, o tiene carrera, o es doctor en divinidad, o es esto, o es lo otro, o es tal, o pastorea 30 iglesias, o pastorea 50 iglesias. En ningún momento Pablo hace alarde de eso en este recuento que hace. Todo lo que señala son sufrimientos, peligros, palizas, varazos, azotes, naufragios. Es que es impresionante, ¿no?, lo que este hombre... Y ya por último, al final del capítulo 11, dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado en un canasto por una ventana, por el muro, y escapé de sus manos. El hombre que quizás, aparte del Señor Jesucristo, más ha hecho por la humanidad, al hombre al que más la humanidad le debe, porque ha sido él prácticamente el que ha escrito casi todo el Nuevo Testamento. Ese hombre, siendo descolgado en una canasta desde un muro para que no lo apalearan. Impresionante, impresionante. Hoy los grandes hombres de este mundo salen escoltados en coches y con unas escoltas que es impresionante de policía, de maceros, de esto, de lo otro, de tal, y escoltado. Hubiera salido un gran hombre de este mundo por aquella ciudad. Él lo descolgaron de noche en un canasto, allí metido, a pique de caerse. A pique de caerse, porque era un canasto, imaginaros. ¡Cuidado, que se nos cae! ¡Shh, no gritáis, que no oye! El hombre más grandioso, creo que después del Señor Jesucristo, en esta tierra, allí por un canasto, para que no lo pillaran, y lo apalearan, y lo lincharan. Ese era el apóstol Pablo. Bien, pero no se queda ahí. En el capítulo 12 continúa con su gloriarse, ¿no? Y continúa de manera que ahora cambia. Ahora va a cambiar. No se va a gloriar de estas cosas que hemos dicho, que no se glorió antes, de su estudio, de su preparación, de su personalidad, ni mucho menos. Pero se va a gloriar de algo que es impresionante, de algo que aparte del apóstol Juan, no creo que haya tenido ninguna persona aquí en la tierra. Ninguna. Aunque haya muchos que cuenten historias. Yo las únicas dos que me creo son Pablo y Juan. Son las únicas que me creo. Y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Sin embargo, dice: si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces, aquí tenemos una visión, una revelación extraordinaria que Dios le da a este hombre. Algo grandioso. Dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hay 3 cielos. La Biblia nos enseña claramente que hay 3 cielos. Un primer cielo, que es el cielo que envuelve la tierra, la atmósfera, donde están las nubes. Un segundo cielo, que son esos inmensos espacios interestelares, grandiosos y mareantes, que nuestra mente no alcanza a comprender esas distancias. Y un tercer cielo. Los astrónomos sinceros saben que está ahí. Los sinceros, los ateos y los que luchan contra Dios no lo creen, pero los sinceros saben que está ahí, pero lógicamente ningún telescopio puede llegar, pero está ahí. Es ahí donde está el trono de Dios, donde mora Dios con sus redimidos. Y ahí fue arrebatado el apóstol, ¿no? Dice que fue arrebatado al tercer cielo y luego dice que fue arrebatado al paraíso también. O sea, el paraíso está en el tercer cielo. El paraíso está en el tercer cielo. Pero es necesario que tengamos una noción de esto para que podamos... Un hombre rico, dice que se vestía de púrpura y que hacía cada día banquete con Fidel.
Y dice que había también un pobre, un mendigo, que se sentaba a la puerta de él y que recogía de la migaja y que ansiaba de recoger las migajas que caían de la mesa de este hombre, ¿no? Y estaba lleno de llagas y que aún los perros lamían sus llagas, ¿no? Y Jesús dijo, no es una parábola, ¿eh? No dice en ningún momento, como vamos a ver, que sea una parábola. Posiblemente fuera una historia real. Porque además en ninguna parábola se da el nombre de ninguna persona, un nombre personal. Aquí sí, aquí se da el nombre del mendigo. Era Lázaro, se llamaba Lázaro. Entonces, debemos de entender que está hablando de un hecho real. No dice que sea parábola, sino dice que había un hombre que era rico y que había otro que era mendigo. Dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. Y que el rico... Bueno, vamos a leerlo, vamos a echarle un vistacillo, porque así nos situamos. Lucas 16. Le echamos un pequeño vistazo, abrimos la Biblia en Lucas 16. Es una historia corta, pero daros cuenta que en ningún momento se nos dice que esté hablando Jesús de una parábola. Simplemente en el versículo 19, Lucas 16, 19, nos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Nos quedamos aquí porque para lo que quiero enseñar es suficiente esto, no vamos a seguir terminando la historia. Es esto, ¿no? Aquí en el versículo 23 nos habla de Hades. Hades es el término griego que es el equivalente al término hebreo del Antiguo Testamento Seol. A veces lo hemos leído, ¿verdad?, en muchos pasajes, en el Seol. Entonces, el significado que tenía este término Hades, igual que Seol, es el mundo invisible. Es el lugar donde se encuentran, hasta el día de la resurrección, los espíritus humanos que han partido de este mundo. Eso es lo que nos enseña la Biblia acerca del Hades. Ahora, para que entendamos esto, es necesario considerar el Hades antes de la ascensión de Cristo y el Hades después de la ascensión de Cristo. El Hades antes de la ascensión de Cristo, en esta historia que relata Jesús, vemos que se dividía en dos partes. Una donde estaban los salvados, Lázaro, y otra donde estaban los perdidos, como hemos visto, que era donde estaba este hombre. El lugar donde estaban los salvados era conocido, como aparece ahí en la historia, como seno de Abraham y también paraíso. Estos nombres vienen del Talmud judío, pero Cristo los adopta. Aquí adopta seno de Abraham y en Lucas 23, paraíso. Entonces, Cristo los adopta y por tanto confirma que esto era así. En el lugar donde estaban los salvados era el seno de Abraham, como aparece aquí en esta historia, y el paraíso,
como aparece en el capítulo 23, 43. Los bienaventurados, como leemos aquí, estaban con Abraham y recibían consolación. Eran consolados. Estaban en un, por decirlo así, en un estado de gozo y en un estado de bienestar. Eran consolados, como la palabra dice, como dice en el versículo 25, que es consolado aquí. El malhechor creyente, recordad que cuando le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esta es la situación en el Hades de aquellos que eran salvados. Ahora, por el contrario, como vemos aquí, los perdidos estaban separados, y además separados, como dice el versículo 26, por una gran sima. El versículo 26 lo dice claramente, que estaba entre ambos, entre los perdidos y los salvados, habría una gran sima. El hombre que representa a los perdidos es el rico, este que vemos aquí en la historia, en toda esta historia. Él estaba vivo, él estaba consciente, él estaba en plenas facultades de su memoria, de su conciencia, porque más adelante en la historia dice, tengo 5 hermanos, envía a Lázaro que le advierta para que no vengan a este lugar de tormento, que es cuando Abraham le dice a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlo. Dice, no, padre Abraham, dice, si fuera alguno de entre los muertos, dice, a ese creerán. Dice, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque vaya alguno de entre los muertos, ¿no? Y lo estaba diciendo uno que más tarde se levantó de los muertos, y aún levantado de los muertos no creían en él las personas, ¿no? O sea que estaba diciéndolo con pleno conocimiento de lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, este es el Hades antes de la ascensión de Cristo. Ahora, el Hades después de la ascensión de Cristo. Después de la ascensión de Cristo, la Biblia nos revela que haya habido cambio alguno en el lugar de los perdidos. En el lugar de los perdidos no ha habido cambio alguno. Dice la palabra de Dios, como vemos en Apocalipsis 20, 13 y 14, esto es el juicio final ante el gran trono blanco, después del milenio, cuando comparecen todos los muertos impíos, la segunda resurrección que llama la Biblia. Por eso dice en el versículo 5 de ese capítulo 20, y en el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Pero aquí nos está hablando de la segunda resurrección, y en la segunda resurrección se nos dice, en el versículo 13, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, que en el juicio final, el Hades entregará sus muertos, los muertos que estén en el Hades, los muertos que estén en ese lugar de tormento, ¿no? Es lo que nos enseña este pasaje que hemos leído. Pero sí se ha producido un cambio en el lugar de los salvados. Sí se ha producido un cambio en el lugar de los salvados. Por eso el apóstol dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y luego dice, fui arrebatado al paraíso, ¿no? En el 2 de Corintios que hemos leído, ¿recordáis? Fui arrebatado hasta el tercer cielo, y luego dice, fui arrebatado al paraíso. Quiere decirse que el paraíso está ahora en la presencia inmediata de Dios. Está ahora en la presencia inmediata de Dios. ¿Cuándo se produce ese cambio? ¿Cuándo se produce ese cambio de que el paraíso sale de ese lugar, de esa división del Hades llamada el seno de Abraham y paraíso? ¿Cuándo se produce ese cambio? Pues la Biblia nos lo dice claramente en Efesios 4,
El 9 y el 10. Efesios 4, 9 y 10. Ahí nos lo dice. Dice, y eso, ¿lo tenéis? Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? ¿Dónde había descendido Cristo? Había descendido al Hades, a la división del Hades, conocida como el paraíso. ¿Para qué? Para hacer lo que dice en el versículo anterior, en el 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Otra traducción que también es correcta es llevó multitud de cautivos. Es decir, cuando Cristo ascendió, llevó a todos esos que eran, por decir, los salvados del Antiguo Testamento, todos los que estaban en el seno de Abraham, al igual que Lázaro, los subió con él al tercer cielo. Los subió a la misma presencia de Dios. Entonces, cuando el cristiano parte, ahora ya no tiene que ir como Lázaro y fue al seno de Abraham, que estaba viendo allí a los perdidos, solo estaba dividido con una gran sima. Estaban recibiendo consolación, pero estaban viéndose unos a otros, porque el rico le podía decir a Abraham, manda a Lázaro que me moje la lengua con un poco de agua, porque estoy atormentado. Ahora ya la persona salva que muere en este tiempo, en el tiempo de la Iglesia, está ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Ya estamos con el Señor, ya no estamos con Abraham. Estamos con Abraham, pero estamos mucho más que con Abraham. Estamos en la presencia de Dios, estamos en el tercer cielo, el cristiano. Pero debemos de recordar que tanto para los perdidos como para los justos hay un día de resurrección. O sea, estamos en el cielo, pero no se ha producido la resurrección del cuerpo. Es posible que Dios tenga algo preparado en el cielo para que no estemos desnudos, por decirlo así, sin cuerpo, que solo estemos en alma y espíritu, pero el cuerpo final se produce en la resurrección, cuando Cristo viene a por su iglesia, ¿no? Cuando dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí se produce la resurrección de los santos, de la iglesia. Es cuando se produce la resurrección de nuestros cuerpos. Es muy posible, hay quienes piensan que en el tiempo que transcurre entre el que el cristiano muere y que se produce esa resurrección, que Dios pueda tener un cuerpo intermedio para que estemos en el cielo y no estemos solamente en alma y espíritu. Pero bueno, podemos estar tranquilos, podemos descansar, que todos esos problemas Dios los tiene, para Dios no son ningún problema. A nosotros puede ser un problema, y esto, y aquello, y cómo será esto, y cómo será aquello. Para Dios no constituye ningún problema. Nada, Dios no tiene absolutamente nada. Todo lo que nosotros... una vez Dios le dijo a Moisés, dice, es que te está pidiendo carne el pueblo. Dice, yo le voy a dar carne que coma. Dice, le voy a dar carne. Dice, no le voy a dar un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 10 días, ni 20 días, un mes le voy a dar. Y Moisés dice, pero es que se van a matar todos los bueyes que hay en la tierra, es que van a sacar todos los peces del mar para darle de comer a toda esta gente. Son 600.000 hombres, posiblemente con mujeres y niños fueran más de 2 millones. ¿De dónde va a sacar carne? Moisés vio un problema grandioso en aquello, pero Dios le dijo, Moisés, ahora va a ver si mi palabra se cumple o no. Ahora lo va a ver. ¿Es que acaso se ha cortado mi brazo? Es que las cosas que son un problema para ti, para mí no son ningún problema. Dios no tiene ningún problema. Dios absolutamente ninguno. Porque Dios es como hemos cantado en esa alabanza del poder de la cruz, es el creador de todo. Es el que ha hecho todo. Es el que ha hecho todo lo material, todo lo visible, todo lo invisible, tronos, principados, potestades, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, el que sustenta todas las cosas, el que
el que sustenta todo con la palabra de su poder, el que está aquí y a la vez está en todo lugar de su dominio, el que mora en nuestros corazones, pero a la vez llena los cielos de los cielos, el que es impensable tratar de entender su majestad y su gloria porque no podemos. Y para Dios no hay ningún problema. Entonces, lo que Dios haga en ese tiempo intermedio, no debemos de estar preocupados porque Dios lo tiene todo previsto y todo determinado y además de una manera perfecta. Dios no cambia de planes porque, se me había olvidado esto, no había pensado en esto. Es verdad, ¿qué voy a hacer con Enrique cuando Enrique muera mientras llega la resurrección? ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo coloco? ¿Y qué va? No, dice delicia a su diestra para siempre. Delicia a su diestra para siempre. O sea, en el momento que dejemos la tierra, estaremos gozándonos en la presencia de Dios. Con cuerpo o sin cuerpo, como sea. Pero luego sí recibiremos el cuerpo glorificado. Cuerpo semejante al de Cristo, ¿eh? Cuando el cuerpo que no se nos otorgue en la resurrección será semejante al de Cristo. Porque dice Juan en su primera epístola, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Maravilloso, ¿no? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que vamos a ser semejantes al Hijo en su cuerpo glorioso. Es maravilloso, ¿no? Lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, sin salirnos del tema, volvemos a la segunda epístola de los Corintios, ¿no? Dice que cuando Él fue arrebatado al tercer cielo, dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es asombroso el silencio que guarda la Biblia acerca del tercer cielo. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta? Yo creo que es porque la mente humana no puede entenderlo. Yo creo que en el estado en que estamos no lo podemos entender y no lo entendemos. Habla mucho la Biblia de la nueva tierra. Hay pasajes que habla de la nueva tierra, que habla de la nueva Jerusalén, que habla de la tierra en el tiempo del milenio, lo glorioso que será, la ferocidad de las bestias desaparecerá, la longevidad de la vida aumentará, el conocimiento del Señor llenará la tierra. Hay muchas bendiciones, pero del tercer cielo habla poco. ¿Habla poco por qué? Porque dice que oyó palabras, solamente lo que oyó, dice, no lo puedo expresar. O sea, era algo increíble, y cuanto más lo que vería, ¿no? No podía expresarlo. Por eso digo que cuando llegan personas así con ese atrevimiento y dicen que han subido allí al tercer cielo y empiezan a contar historia, yo no me las creo. Yo no me las creo. Entonces, pues habrá quien se lo crea y respeto que se lo crea. Yo no me lo creo. No me lo creo porque aquí está un apóstol que dice que fue al tercer cielo y que oyó cosas que no podía expresar, que no le era dado expresar, y entonces, pues, o sea, no hay manera. Juan en su libro de Apocalipsis es llevado al cielo y vio solo una parte del cielo, de la adoración, y todo hablaba en semejanza. El que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y su fulgor era como, y un arco iris semejante a la esmeralda, y un mar de vidrio semejante y semejante y algo, y fue un apóstol que Dios le dio con el propósito de que escribiera Apocalipsis, que Dios le dio algo del vislumbre de esa gloria, ¿no? Pero no se puede, no, los hombres no pueden expresarlo, lo pueden expresar con semejanza y de una forma que posiblemente en el lenguaje que nosotros tenemos, pues es lo más aproximado, pero no llegamos a comprender la grandiosidad, ¿no? Y él es humilde y lo dice. Dice que ese hombre, que era él mismo, dice, oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice, de tal hombre me gloriaré. De tal hombre me gloriaré,
porque de tal hombre podía gloriarse en Cristo, porque estaba diciendo la verdad. Dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, ¿no? Él se gloriaba en sus debilidades. Por eso cuando habla en el capítulo 11, habla solamente de debilidades, de aquellas cosas que humanamente hablando, pues eran insoportables para su cuerpo, para su naturaleza humana, para su físico, ¿no? Entonces, esto es lo que esta es la visión que deja para el final, ¿no? Dice y continúa diciendo en el versículo 7 que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltara desmedidamente, le fue dado un aguijón en su carne. Para eso, para que no se exaltara, dice que ese era un mensajero de Satanás que lo abofeteara, para que no se enalteciera sobremanera. Y dice que había orado 3 veces al Señor que lo quitara de él, pero que el Señor le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me glorío en mis debilidades, en necesidades, en afrenta, en tribulaciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios, para que no se enalteciera, usó un método que fue un aguijón, nos dice aquí, una espina en la carne. Se ha discutido mucho por predicadores y por estudiosos de la Biblia de qué sería ese aguijón, ¿no? Unos dicen que era el principal de los falsos apóstoles que estaba allí en Corinto acusándole y atacándole. Otros dicen que posiblemente fuera la enfermedad de la vista que tenía, como al final del libro habla de mirad con cuán grandes letras os escribo. Entonces, pues algunos basándose en eso. Pero mira, tenemos que tener prudencia cuando la Biblia guarda silencio sobre algo y no tratar de conjeturar más. Yo creo que Pablo aquí nos dice cuál es el aguijón, inspirado por el Espíritu Santo, lógicamente, porque Dios quiere que todos los que puedan tener un aguijón, sea de la clase o de la categoría que sea, sientan consolación en estas palabras. Sientan consolación. Entonces, si el aguijón solamente dijera, el aguijón era la enfermedad que tuve, que me tuvo, pues entonces el que no esté en la enfermedad, pues dice, pues esto no sé por qué me viene, o el que esté en otra cosa dirá la enfermedad por qué me viene. Entonces, yo creo que aquí Dios guarda silencio para que todos los que podamos tener aguijón o espinas en la carne, o incluso de parte de Satanás, como era el caso de esta, ¿no? Podamos sentir consolación, en Dios, en su palabra, y no nos sintamos excluidos, ninguno, de estas palabras de consolación, sino que todos los cristianos, pues yo creo que el que más y el que menos tenemos nuestro aguijón, ¿no? Dios nos coloca el aguijón a veces para eso, para que no nos enaltezcamos, ¿no? No nos creamos ni pensemos más de nosotros de lo que deberíamos pensar, ¿no? Y es un método efectivo, porque nos mantiene humildes, ¿no? Nos mantiene humildes y cierto es, porque yo creo que lo hemos experimentado todos, ¿no? Y es verdad, yo recuerdo algunas veces cuando he predicado así en iglesias grandes y tal, que a veces han venido los hermanos después de la predicación, te han felicitado, tal, y ahí se sube un poco, ¿no? Y sin embargo, pues Dios enseguida te pone a alguien que te dé 2 tortazos y te dice, oye, esto que has dicho, tal, no sé qué, y te espabila y vuelve a la realidad porque te crees que eres algo y no eres nada, ¿no? Y entonces, pues, es bueno que Dios no use estos métodos, porque a veces
pues con mucha facilidad nos enaltecemos. Dice que oró 3 veces. Normalmente Pablo se ve que esto fue raro, que orara 3 veces por una misma cosa, porque llevaba la cuenta. Se ve que Dios le respondía a las oraciones casi siempre a la primera. Pero aquí dice, he rogado 3 veces, como diciendo, ¿qué cantidad de veces he rogado a Dios por esto? No, yo estoy pidiendo muchas veces a Dios todos los días por las mismas cosas. Y Pablo dice, 3 veces he rogado y me ha dicho no. Dios me ha dicho no. Dios a veces responde y dice no. Aquí dice, bástate mi gracia. No, no te lo quito. ¿No se lo quitó? A veces Dios dice no. A Jesús le dijo no en Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era posible. No. La respuesta de Dios a veces es no. Y tenemos que entender que es una respuesta sabia, amorosa, pero sí nos da Dios la gracia suficiente para poder soportar ese aguijón. Eso sí es cierto. Dios no le dijo no, le dijo bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia puede contrarrestar toda la situación que pase. Te va a ayudar. Cuando tú te encuentres disminuido físicamente por las situaciones, el poder mío va a actuar en ti de una forma impresionante, ¿no? Y a veces no retamos mucho a Dios en este sentido, en el sentido de que podamos llegar un poco más allá, a veces nos conformamos con llegar hasta aquí, y Dios a veces quiere que lleguemos un poco más lejos en la oración, un poco más lejos en la palabra, un poco más lejos nos quedamos, ya llevo 1 hora, está bien, ya he cumplido. Llevo orando media hora, está bien, Señor, hoy he cumplido, hasta mañana. Dios quiere a veces que vayamos un poco más, ¿no? Y que retemos a que Él, en esa debilidad nuestra, en esa incapacidad nuestra, Él pueda fortalecernos y podamos ver la mano de Dios y el poder de Dios. Porque, como dice aquí Pablo, cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte, ¿no? Cuando ya no llego más, cuando ya no puedo más, es verdad, ¿no? La 4ª vigilia, ¿no? Remaron toda la noche remando, y a la 4ª vigilia llegó Jesús, ¿no? Y toda la noche, cuando Jesús le dijo a Pedro, echa ahora la red, dice, toda la noche pescando, toda la noche estarían cansados, estarían con sueño, estarían con hambre, estarían hechos polvo, y en tu palabra echaré la red, ¿no? Y allí vio como la obra de Dios estaba allí, la mano de Dios estaba activa, ¿no? Y en ese último momento llegó lo que un poco más, es que no has podido velar conmigo 1 hora, Pedro, no puedes velar conmigo 1 hora, no puedes estar conmigo 1 hora, es que estáis durmiendo, es que estamos cansados, es que estamos con miedo, estamos temerosos, parece que esta noche va a pasar algo malo y lo dejaron ahí durmiendo una vez, y volvió Jesús la 2ª vez y otra vez durmiendo, y volvieron otra vez y otra vez durmiendo, y posiblemente si hubieran estado allí, si hubieran retado a Dios en esto, Señor, no puedo, no tengo fuerzas, no tengo tal, pero y a lo mejor se hubiera manifestado allí Dios con los apóstoles de una forma, con Cristo se manifestó con un ángel y lo fortaleció, porque de verdad que aquella situación tenía que ser espantosa. Las películas y todas las historias estas que nos cuentan no llegan a describir, ni mucho menos, ni allá cerca, lo que tuvo que ser aquella noche. El miedo tenía que cortarse, el terror estaba por allí, el desánimo, la angustia, la agonía, la desesperación. De Cristo salían gotas de sangre en el sudor, de la intensa agonía que estaba padeciendo, ¿no? Y no habían empezado todavía a aprenderlo. O sea, por eso cuando hacen las películas tan bonitas y con ese Jesús tan guapo y con esas cosas tan bonitas, y es que no me gusta
porque distorsiona, no podemos tener, no nos imaginamos lo que tuvo que ser aquello, el terror y el pavor y la tiniebla. Cristo dijo, es la hora de las tinieblas. Esta es la hora de las tinieblas. Las tinieblas se podían cortar, vamos. O sea, había demonios allí por todos lados. Dice, es la hora de las tinieblas. Y cuando Cristo dijo eso, los discípulos lo dejaron. Todos se fueron, lo dejaron. Y se quedó solo. Una turba con palos, alguaciles, soldados romanos. Ahí empezaron muy posiblemente las palizas, las burlas, los golpes, escupirle en la cara. Ya no solamente era sangre y sudor lo que había en su cara, sino que eran esputos, eran mocos lo que había en su cara, en esa cara santa. No, o sea que todas las películas que hagan no tienen nada que ver con la realidad. La realidad es espantosa. El único que pudo describir lo más cerca, el Nuevo Testamento ninguno describe nada de su rostro ni de todo esto. El único que dice algo, dice más el Antiguo Testamento que el Nuevo. Isaías dice que su rostro fue desfigurado, dice que no había o sea, el significado de eso dice que no había apariencia humana en él. O sea, que lo veía y no parecía un hombre, vamos. Es lo que dice Isaías en el capítulo 52, al final del capítulo. Entonces, bueno, quiero decir esto porque Dios da gracia. Dios da gracia. Cuando Dios nos dice algo que no, Dios nos da gracia para poder sobrellevar esa situación, ¿no? Y aquí fue así en el apóstol, ¿no? En el apóstol le dijo, bástate mi gracia, vas a tener mi gracia, ¿no? Y su gracia pues lo sacó de todo, ¿no? Lo sacó y lo llevó adelante de una forma gloriosa, ¿no? Bástate mi gracia. Dice el versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Lo habían obligado a hacerlo, no le gustaba hacer esto, no era lo común en Pablo, pero lo habían obligado y por el bien de ellos tuvo que hacer esta defensa de su apostolado y de que era alguien que realmente tenía una comunión con Dios, que Dios, si hacía falta, se lo llevaba al cielo y lo tenía allí con él una temporada. A lo mejor era poco tiempo, a lo mejor era mucho, pero recibió revelaciones impresionantes. Un día hablaremos de las revelaciones personales que Dios le dio a Pablo, ¿no? Y bueno, dice el versículo 12, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en mucha paciencia por señales, prodigios y milagros. Dios le dio estas señales a los apóstoles. Dios le dio estas señales a los apóstoles, ¿para qué? Para que pudieran, en primer lugar, vindicarse como mensajeros de Dios. Estas eran señales de apóstol. Eran señales claras, no eran señales dudosas. No era, es que tengo un dolor aquí, no, eran señales claras. Los apóstoles Pedro, Pablo levantaron muertos, sanaron cojos, sanaron paralíticos. Eran señales grandiosas. Nadie podía ponerlas en duda, porque se veían. Eran hombres que habían estado cojos desde toda su vida, postrados en lechos, postrados en camas. El templo de la Hermosa, Eneas, Dorcas, Eutico, que se cayó del tercer piso abajo, estando Pablo predicando y se levanta muerto. El cojo en Listra. Es que eran señales evidentes, eran señales de apóstol. Tened en cuenta que los apóstoles iban con un mensaje nuevo, con una doctrina nueva. El Nuevo Testamento no estaba escrito y entonces aquello de alguna forma era una vindicación
de que el mensaje que proclamaban era un mensaje divino, por eso dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, y además era una vindicación para ellos mismos como apóstoles. O sea, que la exigencia de la iglesia primitiva era mucho mayor que la que hay ahora. Hoy viene cualquiera, hoy pisa una losa y salen apóstoles. Pero en aquel entonces no, en aquel entonces era evidente, las señales de apóstol eran prodigios, milagros grandiosos, milagros espectaculares, hacía Dios por mano de Pablo en Éfeso, dice la Biblia, en Hechos, capítulo 19, milagros extraordinarios, y no había ninguna duda. Y el que venía como apóstol tenía que llevar esas señales. Y si no, no tragaban. Dice Cristo en una de las cartas a la iglesia de Éfeso, dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cómo los probaban? Enséñame tus señales. Porque aquí hablan señales de apóstol, ¿no dice eso? El versículo 12, enséñame tus señales. Aquí tenemos cojos de nacimiento. Era una de las señales de apóstol. Señales, prodigios y milagros, dice ahí, ¿o no? Lo está diciendo, ¿no? Yo soy apóstol, A ver, ven aquí. Si aquí tenemos uno que no ha andado en su vida, ven para acá. Muestra tu apostolado. Si no, ¿de qué estamos hablando? Puede ser un maestro de la palabra, puede ser un pastor, puede ser el don que Dios te haya dado. Pero las señales de apóstol eran evidentes. La gente, las iglesias no tragaban con cualquiera. Las señales de apóstol eran estas, señales, prodigio, un prodigio es algo grandioso, milagro. Entonces, él dice que él, entre otras cosas, ha hecho entre ellos señales de apóstol, y que todo esto no estaban haciendo nada. No estaban haciendo nada. Hombre, las señales no se quedan solo en señales, lógicamente. Satanás tiene poder para hacer señales. Las señales del apóstol tienen que ir acompañadas por una doctrina apostólica. La doctrina apostólica, lógicamente, como dice en Hechos capítulo 2, dice, perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, todo no se quedaba en las señales. También tiene que ser doctrina sana, doctrina apostólica. Entonces es importante examinar todo esto, ¿no? Todo esto. O sea, si hay señales y no hay doctrina, no es de Dios. Me refiero, no hay doctrina verdadera. Si hay doctrina y no hay señales, puede ser un maestro, puede ser, pero el caso de apóstol, aquí habla claramente de las señales de apóstol. Puede ser un maestro de la palabra, puede ser un pastor, o puede ser el ministerio que Dios le ha dado, pero no un apóstol. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Dice Pablo, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. O sea, el apóstol Pablo no había desairado a los corintios de ninguna manera. Lo único es que se había negado a recibir a ayuda de ellos, apoyo de ellos. Y con un poco de ironía dice, perdonadme este agravio. Pero aún así no iba a recibir apoyo de ellos. O sea, aún así no iba a recibir. Dice que él no lo hacía porque no lo amaba, sino para que los maestros falsos no pudieran, entre otras cosas, decir, mira, si actúa como actuamos nosotros cobramos y él también cobra. Entonces, esto era una de las diferencias que Pablo quería acentuar. Pablo no había cogido dinero de muchas, me atrevo a decir, de la mayoría de la iglesia. Escribiendo a los filipenses les dice que cuando partí de Macedonia, cuando iba haciendo su viaje, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo.
La iglesia de los filipenses era una iglesia generosa y había entendido. Pero en las demás iglesias la podemos ver. En Corinto estuvo haciendo tiendas con Priscila y Aquila. En Éfeso estuvo trabajando. Cuando se despide de los ancianos en Hechos 20, dice: ¿sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido? Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces, esto era un apóstol. Esto era un verdadero apóstol. No buscaba dinero, no buscaba su gloria personal, no buscaba su beneficio personal, y sí buscaba el bien espiritual de los creyentes. Aunque tuviera que desgastarse a sí mismo, como nos dice ahora en los versículos que vienen, aunque tuviera que desgastarse físicamente. Esta es la tercera, dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. No me importa. Me voy a desgastar, lo voy a dejar todo. Voy a tener que trabajar aunque sea de noche. Aunque sea de noche, voy a trabajar. Voy a estar enseñando de día y de noche trabajando. Para no ser gravoso a ninguno. Increíble, ¿no? Increíble. Impresionante. Impresionante. Es asombroso. Es asombroso. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, dice, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Dice: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito, envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Pablo había sido honesto, era una persona honesta. Tratar de acusar a Pablo de deshonestidad, a Pablo o a cualquiera de los que iban con él, todos procedían de una manera honesta, de una manera verdadera, de una manera genuina, de buen corazón, de un corazón puro. Tanto él como todos los que había enviado a la iglesia de Corinto, Tito, Timoteo, todos. Los falsos maestros y los falsos apóstoles pues le acusaban, porque no olvidemos que Pablo iba recogiendo una colecta entre las iglesias gentiles para los pobres de Jerusalén, para la iglesia que había en Jerusalén. Esto lo vemos que se lo pidieron los apóstoles en el capítulo 2 de Gálatas. Dice que le pidieron que se acordara de los pobres. ¿Recordáis el versículo 10? El versículo 10 solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, ¿no? Lo cual procuré con diligencia hacer, ¿no? 2:10. En sus viajes misioneros, Pablo, no olvidemos que la iglesia de Jerusalén era una iglesia que estaba sufriendo una persecución fuerte. De hecho, el día de la muerte de Esteban tuvieron que salir todos, se quedaron los apóstoles prácticamente solos allí de la persecución. Jerusalén fue el sitio donde comenzaron las persecuciones de la iglesia, no lo olvidemos. Muchos de los cristianos les quitaron sus propiedades, perdieron sus trabajos. Entonces, pues era una iglesia que había que ayudar porque estaba necesitada. Muchos creyentes estaban allí, habían venido a la fiesta de Pentecostés, se convirtieron varios miles de personas. Venían de todos los lugares del imperio a la fiesta y se convertían y se quedaban allí. Por eso dice que hubo murmuración porque las viudas de los griegos eran desatendidas, porque había muchas personas
y había que alimentarlos a todos, ¿no? Muchos habían dejado sus tierras, otros habían vendido sus bienes para poder ayudar. Entonces, de alguna forma, había que ser generoso, ¿no? Con la iglesia. Entonces Pablo pues iba recogiendo también una colecta para la iglesia de Jerusalén. Y pues esto también lo usaban los falsos maestros para decir, no, este hombre no quiere recoger una colecta para Jerusalén, este hombre lo que quiere es quedarse el dinero a él y hacerse rico. Por eso Pablo actuaba honestamente. Por eso dice en 2 de Corintios 8, versículos 20 y 21, dice: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Pablo no tocaba el dinero. Pablo, cuando iba a una iglesia, decía: a quienes hayáis designado por carta, estos vienen conmigo para... Eso se lo dice a los corintios, en la primera epístola, en el capítulo 16. Dice: a quien hayáis designado por carta, estos irán a Jerusalén. Dice: y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pero los que vosotros designéis van a ser los que van a llevar el dinero a Jerusalén. O sea, fijaros el cuidado que llevaba de no tocar el dinero. No tocar el dinero. Hay otros que hoy van a la iglesia, les tiran sobres, recogen los sobres y los amasan con sus manitas y se los guardan. Dice: esto es mío. Despluman, van desplumando iglesias y congregaciones pequeñas y sacan sin ningún rubor y cogen su dinero y con sus propias manos lo amasan y se lo guardan. Es la triste realidad. Pablo no actuaba así, nadie podía señalarlo. Pablo lo hacía con honradez, honradamente, dice, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Es decir, no daba pie a que nadie dijera: ¿y el dinero? ¿Dónde está la ofrenda? La ha cogido Pablo. La tiene Pablo. La lleva él. ¿Cuánto ha salido? No lo sé, no nos lo ha dicho. No lo sabemos. Oye, en alguna iglesia le pregunta, porque ha pasado en iglesias que yo he estado, le han preguntado al tesorero cuál era el sueldo del pastor, y el pastor le tenía dicho al tesorero que cuando fueran a hacerle esa pregunta que los mandara a él. Dice: el que te venga a hacer esa pregunta me lo manda a mí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué negocio este? ¿Qué corrupción? Esta es corrupción. Es corrupción. Es no andar a la luz, no hacer las cosas honradamente, no evitar que nadie nos censure. Por eso se oyen cosas en la calle. Este lo único que da es lo es. Este ni trabaja ni nada, es más listo que todos vosotros, como se ha oído de personas. Este es más listo que todos vosotros. Está sin trabajar y todos vosotros trabajando y él llevándose más dinero que todos vosotros. Y es verdad, es la triste realidad, porque eso se oye a veces de personas en las calles y personas lógicamente inconversas y es la triste realidad, pero este hombre pues no actuaba de esa manera, ¿no? de tan deshonesta, ¿no? Era un hombre honesto, ¿no? Y ya pues los últimos versículos, ¿no? Pablo les dice que pensáis que nos disculpamos delante de vosotros, delante de Dios, en Cristo hablamos, y todo muy amado para vuestra edificación. Y lo que le preocupaba a Pablo era más que su reputación, más que su mantener su estatus, era la edificación de los santos. Aunque hablaran mal de él. Lo que Pablo realmente estaba preocupado era de esto, ¿no? De la edificación, que los creyentes fueran convenientemente edificados. Y luego muestra el temor
el temor, cuando dice: me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado entre vosotros cuando no queréis, ¿no? Que haya entre vosotros envidia, contienda, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo tenía temor de que al llegar pues ellos estuvieran en esas actitudes, ¿no? Y entonces pues él se sentiría entristecido, se sentiría mal, ¿no? Y tendría que usar disciplina, ¿no? Como vamos a ver en el último capítulo, le advierte cuando lleguemos a él, ya es una advertencia, porque si no reaccionaba iba a tener que disciplinarlo, igual que había mostrado el poder de Dios en los sufrimientos, y lo iba a manifestar también en autoridad de Dios y en disciplina, ¿no? Y el propósito que Pablo tenía en escribir todas estas cosas era no tener que usar esa disciplina. Pablo él lo dice muchas veces, ¿no? La autoridad que el Señor me ha dado es para edificación y no para destrucción, ¿no? Él era su prioridad era edificar a los santos. Pero si persistían en esas actitudes, si persistían dando oído a aquellos falsos apóstoles y falsos maestros, Pablo tendría que entrar con disciplina, ¿no? a aquella iglesia. Era lo último que quería, él lo decía, que su autoridad era eso, para edificar, pero que también se iba a manifestar en poder contra aquellos que persistían obstinadamente después de una, otra y otra amonestación de Pablo, que eran muchas, y después de mucha paciencia, pues en el último capítulo hay un pequeño, como veremos, un pequeño tirón de orejas para que se apliquen la exhortación de Pablo y no tenga que verse obligado a actuar de una forma más drástica, ¿no? Eso es lo que no quería, un corazón de padre que no quiere, aunque a veces tenga que hacerlo, pero no quiere castigar a su hijo, no quiere azotarlo, no quiere tener que disciplinarlo, ¿no? Pero a veces pues el padre tiene que hacerlo. Amén.